claro en absoluto. Es un santo del siglo VIII, ¿no? Bueno, pues que tiene mucho que ver con Europa y que tiene que ver con la evangelización de los pueblos del norte. Hay que tomar mucha nota porque habrá que ir alguna vez a visitar su tumba. Así que ir preparando las maletas. Pues venga, oramos cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, noches y muchas gracias porque me dejan hablar un poco. Yo quería hablar solamente porque cuando he venido por aquí al salón, a la parroquia, pues me han preguntado de todo. ¿Sois los heraldos del Evangelio? Y digo, no somos los heraldos. ¿Sois los legionarios de Cristo? Digo, no, pero tampoco somos los legionarios de Cristo. Nosotros somos una comunidad que no se me oye. Somos una comunidad que seguimos los valores templarios y que además hemos adoptado el nombre genuino, el nombre primitivo, la orden de los pobres caballeros de Cristo. Fue que adoptaron ellos, que hasta 40 o 50 años constituidos no adoptaron el nombre de temple porque se refugiaron en el temple. Bueno, entonces solamente quería deciros eso y bueno, que en España hay muchas ramas. ¿Qué clase de templarios son ustedes? Es la siguiente pregunta. Pues hay muchas ramas en España. Exactamente hemos pensado 36. Hoy nos acompaña, ha tenido la amabilidad de acompañarnos un hermano de otra orden, que es la de Francia. Y nosotros siempre tenemos la mano abierta para hacer cosas conjuntamente y en común. Nosotros nos llamamos templarios magistrales. Debemos llamarnos magistrales por una razón, porque queremos tener una exigencia con nosotros mismos. O sea, es decir, aquí esto no es un club, esto no es un hobby, aquí no se viene a pasar el rato, aquí se viene a trabajar. Evidentemente, primero es la familia y segundo es nuestro trabajo, pero en tercer lugar está el temple. Nos gusta definirnos como un equipo de alto rendimiento deportivo, un equipo de alto rendimiento que acude rápidamente cuando se le necesita, ¿no? Bueno, alguien puede decir... Perdón. Un poco más a un poco más Entonces, como decía eso, que bueno, pues queremos tener ese nivel de exigencia y ese nivel de exigencia ¿en qué se traduce? Se traduce primero en la oración, en la espiritualidad. O sea, nosotros, evidentemente, el padre, don Javier, nos envía todos los días oraciones que yo me dedico a rebotar, no las invento yo, porque yo no soy una persona consagrada. Rezamos y todo apoyamos siempre las causas espirituales católicas, porque en España lógicamente somos católicos y católicos practicantes, ¿no? Por eso pues en Semana Santa participamos en procesiones, tanto a nivel individual como colectivamente. O sea que apoyamos todo lo que es la espiritualidad, es el primer punto. El segundo punto, estudio y trabajo, estudio y formación. Tenemos que saber más de todo. Esta conferencia es un ejemplo por ello. Tenemos más, hemos dado más, ¿no? Artículos en prensa, estamos preparando un centro de interpretación templario en la provincia de Zamora, que fue un entrenador templario muy importante. En tercer lugar, ya voy terminando, en tercer lugar, pues la ayuda al débil. Tenemos un proyecto, hemos estado trabajando con Cáritas Castrense, en el sentido de los valores militares castrenses. Estamos trabajando también con la Cáritas Parroquial aquí y bueno, en un programa que ya vamos a llamar Papagestulud, que es el pago de recibos. Tenemos que la comida y el vestido ya está bastante cubierto. Y el cuarto pilar, que no lo tenemos desarrollado, es la peregrinación, la ayuda al peregrino. Tanto en Tierra Santa, esperamos que don Javier nos indique cuándo podemos acudir, los que queramos, y lo que tenemos cerca, que es el Camino de Santiago. Esto es un poco en 4 líneas. Como digo, la conferencia hoy es este santo que es una incógnita, por lo menos para mí. San Bonifacio es una conferencia que ha desarrollado en Carnac. Encar pertenece también a la comunidad nuestra, a los templarios magistrales. Tendríamos que decir caballeros y caballeras, con esto, la moda que hay hoy, esto, llevamos esta templaria. Dama templaria, y ella es licenciada también en Geografía y Historia del Arte, con lo cual sabe mucho de esto, mucho más que nosotros. Otra ya ha estudiado antes de pertenecer. Pues a ver si sabemos quién fue San Bonifacio y qué fue lo que hizo, porque realmente el título de la conferencia, que no es mío, es
más bien de Dios. Es un santo de armas tomar, parece que así que lo fue. Así que cuando quieras todo el tuyo. Consuelo, ¿se me oye? No, vale. Bueno, pues a mí, yo soy Encar, soy dama templaria, no vamos con capa, no somos bichos raros, somos gente normal. Y bueno, pues gracias a don Javier y a esta parroquia que nos ha dado la oportunidad de estudiar este personajazo, que vais a ver que es un personajazo, y que yo voy a intentar mostraros de una manera pues lo más amena posible. Pensando en el título de la conferencia, y pensábamos el maestre, algunos miembros de la orden, ¿y qué título le ponemos? A don José Ramón se le ocurrió un santo de armas tomar, que yo creo que es el título que mejor resume, ¿no?, la personalidad de este santo. Bueno, vamos a empezar con una serie de titulares del santo. No pasa la diapositiva. Ya empieza la tecnología, ¿veis? Ahí. Que pretenden que sepa todo. No pasa. Ya está. Vale, ya está, perfecto. Es que tenemos un equipo técnico aquí. Bueno, vamos con los titulares. ¿Qué se puede decir a modo de titular de San Bonifacio? Bueno, en primer lugar, una de las peculiaridades que tiene este santo es que es venerado por las tres grandes iglesias monoteístas, aparte de la católica, por la ortodoxa y por la luterana. Y ahora diréis, ¿y qué tiene que ver San Bonifacio con los ortodoxos y con los luteranos? Tiene mucho que ver. Con los luteranos porque evangelizó Alemania. Y con los ortodoxos porque en aquel momento la iglesia ortodoxa y la iglesia occidental estaban todavía unidas. El cisma entre Oriente y Occidente va a venir posteriormente, va a venir en el siglo XI, concretamente en el 1053. Por eso, todos los santos anteriores al siglo XI los compartimos con los ortodoxos. ¿Vale? Un titular. Segundo titular, patrón de Alemania. Y para mí se queda corto. Y ya veremos, ya iremos avanzando y veréis por qué. Yo me atrevería a decir que, y sin ánimo de exagerar, que se le podría decir el patrón de Europa. Vamos a ver por dónde anduvo San Bonifacio y lo vais a ver. Patrón de los cerveceros. Sobre esto hay mucha polémica. Parece ser que en uno de los monasterios que funda San Bonifacio se fabrica la cerveza. Parece ser que tal y como la conocemos hoy en día, y yo os digo que no. La cerveza tal y como la conocemos hoy en día se debe a otra monja benedictina que no voy a nombrar porque don Javier se enfada conmigo. ¿Me das permiso? Me da permiso. Es Hildegard von Bingen. Es una monja alemana con un coco portentoso y que es a la que le debemos la cerveza tal y como la conocemos hoy, ¿vale? Otro titular de San Bonifacio, patrón de los sastres. Otro titular, patrón de libreros y archiveros. Y sobre todo, como le definió su gran protector, que fue el Papa Gregorio II, soldado de Cristo. Esos son los titulares. Pero vamos a ir avanzando en la vida de este gran hombre. Bueno, en la actualidad de la Iglesia Católica hay unas corrientes muy revisionistas, para unos demasiado revisionistas, para otros no. Pero lo cierto es que en lo que se refiere a la geografía, a la doctrina que estudia la vida de los santos, sí se están revisando pues, ciertos datos. Y concretamente uno de los santos que se están revisando últimamente es San Bonifacio. Unos hagiógrafos piensan que su origen es irlandés, otros hagiógrafos piensan que es
de origen inglés y concretamente nació en el sur de Inglaterra, en este condado, que es el condado de Wessex, que es la Inglaterra profunda, es una parte muy rural del Reino Unido. Existe muy poca documentación, pero la poca que existe, ya os digo, nos hace pensar que procede del condado de Wessex. ¿Cómo era su familia? Y dentro de Wessex, ¿dónde nace San Bonifacio? Que realmente no se llamaba San Bonifacio. Sabemos que procede de una familia muy acomodada, de una familia con una gran vocación o con una gran formación religiosa. Sabemos, parece ser, que era hijo único y concretamente nació en el condado de Wessex, como yo os he dicho antes, en esta localidad, un pueblecito muy pequeño. Hoy me parece que son 1016 los habitantes que tiene esta localidad, que es la localidad de Crediton. Y de hecho, si consultáis documentación sobre San Bonifacio, aparece referido o se le nombra como Winfrid de Crediton, porque realmente su auténtico nombre era este, Winfrid. Se podría traducir como Wifrido, más o menos. No es una traducción adecuada, pero bueno, más o menos. De esa familia en la que él nace, de esos padres acomodados, se sabe, y eso sí está documentado, que tenían una gran relación con los monasterios benedictinos de los alrededores de esa localidad de Crediton y concretamente eran muy dados a recibir en su casa o a hospedar en su casa a misioneros. Y parece ser que esa es la razón por la que San Bonifacio arranca, o de ahí arranca, su vocación religiosa. Una vocación religiosa muy temprana. Y ahora os voy a decir una edad, os voy a dar un dato que os va a sorprender a todos mucho. Con 5 años tenía nuestro San Bonifacio. Yo le llamo San Boni porque ya tengo mucha confianza en él. 5 años, él ya tenía muy claro que quería ser monje, que quería ser sacerdote y que quería evangelizar, que quería predicar la palabra del Señor. Le cuesta mucho convencer a su padre. Imaginaros, hijo único, y que le dice a su padre que quiere ser monje. Su padre y su madre aterrados de la vida. Pero bueno, al final consigue convencerlos. Y con 7 años tenemos a nuestro Winfrid, que ingresa en el monasterio de Exeter. Es un monasterio que todavía existe hoy. Es un monasterio muy chiquitito, donde él empieza, como os digo, su vida como monje benedictino. Se le queda pequeño Exeter y el abad de Exeter contacta con la abadía más importante que había en aquel momento en el condado de Wessex, que era el monasterio o la abadía de Nerslin. Nerslin, aquí tenéis una foto, os puede parecer muy chiquitito, pero en aquel momento era un auténtico centro religioso y un auténtico centro cultural. Y ahí llega Winfrid con apenas 12 años. Recibe una formación muy sólida, una formación que le va a ayudar a hacer luego todo lo que fue capaz de hacer. Y concretamente recibe una formación que no era habitual, que es lo que se conoce con el nombre del Trivium. El Trivium en aquel momento era este conjunto de disciplinas: historia, gramática, poesía y retórica. Tenemos poemas escritos por San Bonifacio, además de una calidad bastante buena. Tenemos análisis históricos. No solamente era un monje, era un hombre muy formado. El abad del monasterio, que se conocía el abad Wolfgang, le acoge en su seno pues como un hijo prácticamente, y él se da cuenta de que Winfrid tenía madera, que no estaba ante un monje más. Y es precisamente este abad el que va a apoyar y el que va a conseguir, o el artífice, de que Winfrid sea recibido por el Papa en aquel momento. Estamos hablando del siglo VII, siglo VIII. Parece ser que San Bonifacio nace en el año 680. Hay dudas, pero bueno, parece que es la fecha más acertada. Imaginaos lo que era para un monje de un condado rural de Inglaterra ser recibido por el Papa.
Roma no es que quedara lejos, es que era algo muy lejano. Eso nos hace, o nos dice, o nos habla de la calidad de Winfried. El abad Wolfgang le llama o le nombra director de la escuela monástica de Nizlin, y durante el tiempo que Winfried está como director de la escuela monástica y del Scriptorium, empiezan a aumentar las vocaciones de una manera exponencial, y eso va a ser el toque de alarma. Eso va a ser el dato que el abad le va a mandar al Papa, y ese va a ser el aval de Bonifacio, de San Bonifacio. Bueno, nunca quiso la gloria, nunca quiso el protagonismo, fue un hombre muy humilde. Eso lo sabemos por las cartas que se conservan de San Bonifacio, y él lo único que pretendía era predicar el Evangelio. Consigue el permiso del abad de Nizlin, y tenemos y sabemos que en el 716, esta es una de las pocas fechas que están claras en la biografía de Bonifacio. Sabemos que en el 716 emprende caminos sin ningún tipo de apoyo económico, sin ningún tipo de apoyo político, y sale de Inglaterra y se va a Frisia. Y ahora diréis, ¿y qué es eso de Frisia? Pues vamos a ver qué es Frisia. Frisia en aquel momento era el nombre que hoy se podía corresponder, no es exacto, pero se podía corresponder a lo que hoy conocemos con el nombre de Países Bajos, y concretamente es esta parte de aquí, ¿vale? Ay, gracias. Que haya apagado las gracias, Consuelo. Esta parte de aquí. Era un condado muy bélico, muy conflictivo, constantemente el reino de los francos, o lo que hoy conocemos con el nombre de Francia, tenía una gran obsesión por dominar toda esta parte de Frisia, y ya os digo, era un sitio pues no muy fácil de evangelizar. Pues allí se va nuestro San Bonifacio en el 716, y diréis, ¿lo consiguió? ¿Lo consiguió? Bueno, pues os tengo que decir que no lo consiguió. No consiguió evangelizar Frisia. Y eso va a ser una herida que a Bonifacio le va a quedar ahí durante toda su vida, pero que la va a intentar remediar al final de su vida. Y concretamente Bonifacio va a acabar en Frisia. Pero vamos a ver todo el recorrido que hace, ¿no? Llega a Frisia sin ningún tipo de apoyo, ni económico ni político, nada de nada, y evidentemente pues no le sale bien. Vuelve a Inglaterra, vuelve con una cierta decepción personal de que no ha conseguido lo que él quería, y entonces es cuando el abad de Nizlin se pone manos a la obra y dice: a este chico hay que apoyarle, y a este chico le tenemos que dar las armas suficientes para que sea capaz de llevar a cabo lo que él realmente quiere. Y consigue que sea recibido por el Papa. Un Papa, San Gregorio II, que está considerado el mejor Papa de la Iglesia Católica durante toda la Edad Media. Su pontificado no fue muy largo, 771, pero a pesar de que no estuvo mucho tiempo en la cátedra de Pedro, sí es cierto que hizo muchísimo por la Iglesia Católica. Apoyó mucho la orden benedictina, orden a la que pertenecía a San Bonifacio, y tiene una primera entrevista con él. Y esa primera entrevista tiene lugar en el 718. Es otra de las pocas fechas claras en la vida de Winfried. Y en esa entrevista se conserva una crónica de esa entrevista, que se conserva en los archivos vaticanos, y en esa entrevista, esa crónica dice que el Papa quedó absolutamente deslumbrado por la personalidad de Winfried. El Papa le plantea que necesita gente para evangelizar Europa. Europa en aquel momento vivía un panorama muy complejo y muy complicado. Yo os voy a hablar de él en 2-3 titulares. Y la Iglesia Católica necesitaba estar consolidada. Por suerte, por desgracia, la Iglesia Católica, religión y política, durante mucho tiempo, quizás más del debido, han estado religión y política demasiado unidos.
nosotros hablamos del papado y hablamos de la Iglesia Católica con un concepto actual, pero en aquel momento no era una entidad religiosa, era una entidad política, era poder. Había dos bandos, el lado católico y el lado de los bárbaros. Y para enfrentarse a ese bando de los bárbaros, el Papa y la Iglesia necesitaba tener poder, necesitaba tener una red, ¿vale? Y esa red es la que va a conseguir consolidar Bonifacio. En esa entrevista, como os digo, el Papa Gregorio II se queda absolutamente deslumbrado por la bondad, la humildad de Winfrid y le cambia el nombre. Y le va a decir, mira, tú me vas a ayudar en esto, yo te voy a dar todo mi respaldo, te voy a dar todo mi poder, te voy a proporcionar las armas que necesites y además te voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque tu nombre es un nombre sajón y tú vas a ir a evangelizar la Europa continental. Tenemos que cambiarte el nombre. Y a Gregorio II se le ocurre este nombre, que no es un nombre cualquiera, es un nombre que tiene mucha mira, Bonifacio. ¿De dónde procede la palabra Bonifacio o el nombre de Bonifacio? Procede de dos palabras latinas, bonus y factum. Bonus significa bueno y factum significa hecho. Por lo tanto, podríamos traducir el nombre de Bonifacio como el bien hacedor o el que hace el bien. Fijaros, Gregorio II le define como el buen hacedor. Ahí tenemos otro rasgo de la personalidad de Bonifacio. Le nombra obispo, fijaros, de monje benedictino en la iglesia inglesa, en un condado rural, sacerdote a los 30 años, y le tenemos en un salto como obispo, gracias a esa protección del Papa. Y ahí tenemos a San Bonifacio que enseguida se nos va a Alemania. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué no otra parte de Europa? Pues os voy a decir por qué. El que gobierna Alemania y Francia en Europa es el que tiene el poder de Europa. Pero esto sigue siendo hoy así, en la actualidad sigue siendo así. Poneros en los tiempos de hoy. ¿Quién ha gobernado Europa hasta hace muy poco tiempo? Angela Merkel y Macron. Y sigue siendo así. Si vemos la extensión que tiene Alemania y que tiene Europa, es más de la mitad del continente europeo. Y eso el Papa lo sabía. Y el Papa necesitaba que ese territorio estuviera bajo el manto de la Iglesia Católica o bajo el poder de la Iglesia Católica. Y por eso le manda a San Bonifacio a Alemania y a Francia. Pero San Bonifacio sobre todo va a estar en Alemania. Bueno, el término Alemania no es un término correcto. Aquel momento era Germania, pero para que nos centremos todos y os resulte más fácil, vamos a hablar de Alemania. Y concretamente, ¿dónde va a estar Bonifacio? ¿Dónde va a desarrollar esa labor evangelizadora? Pues este es todo el territorio alemán, que ya sabéis que está dividido en estados federales, y concretamente él va a moverse en 3 estados federales: Hessen, Baviera y Turingen. Bueno, Turingia, lo conoceréis. Eso no significa que no anduviera por el resto de Alemania, sí estuvo en el resto de Alemania, pero donde realmente desarrolló su labor y donde ha dejado su huella es en esos 3 estados federales. ¿Y qué es lo primero que él hace ahí? Él sabe cuál es la amenaza de Alemania. La amenaza de Alemania son los pueblos bárbaros, lo que en aquel momento se llamaban los pueblos bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bueno, en aquella época se llamaba bárbaros a todo el que no era cristiano, ¿vale? Pero los bárbaros sobre todo eran lo que conocéis muchos de vosotros con el nombre de vikingos. Procedían del norte de Europa, las penínsulas escandinavas, y constantemente hacían incursiones en Alemania. ¿Para qué? Para conseguir el dominio de ese territorio, por la misma razón por la que la Iglesia quería tener ese dominio. Y Bonifacio se da cuenta de ello y dice, bueno, ¿cuál es la parte que está más expuesta a esas invasiones bárbaras, o a esas invasiones vikingas? Y elige esos 3 estados federales. Durante toda esa labor evangelizadora, Bonifacio siempre recurre al Papa, le pide ayuda, le pide consejo, le pide protección, le pide dinero, evidentemente. Y
se conservan muchas de esas cartas en el Archivo Vaticano, esa correspondencia entre el Papa y Gregorio II. Yo os he traído aquí este fragmento porque, aparte que es uno de mis preferidos, creo que dice mucho de la personalidad tanto del Papa como de Bonifacio. Le dice: no te niegues a conversar con ellos, se refiere a los paganos, a los bárbaros. No dejes de admitirlos a tu mesa, pues sucede muchas veces que los espíritus rebeldes a las correcciones de la verdad se dejan cautivar por el encanto de un trato bondadoso. Un trato bondadoso nos está describiendo a Bonifacio. Bonifacio era humilde y bueno. Fueron sus dos grandes rasgos. Y esa bondad es la que le permitió ganarse a la gente. Y luego, además, esta carta también dice mucho de la personalidad de Gregorio II. Estamos hablando de un papa medieval, no estamos hablando de un papa actual. Los papas en aquel momento eran otra cosa. Pero fijaros qué términos, fijaros qué lenguaje. Muy abierto, nada impulsivo, nada prepotente, y eso dice mucho de los dos. Y gracias a estos dos personajes, pues Bonifacio consiguió, ¿no?, lo que pretendía. Bueno, esta imagen la conocéis, ¿a que sí? Porque es vuestra. Es la escultura que tenéis del santo aquí en la iglesia. ¿Cuál era la situación de Europa en aquel momento? Pues, como os he dicho, muy complicada. Muy complicada porque teníamos a los bárbaros, a los paganos, a los vikingos, como queréis llamarlo. Pero teníamos en ciernes, se estaba preparando ya el cisma con Bizancio, el cisma con la Iglesia Ortodoxa. Y concretamente estaba encima de la mesa la crisis iconoclasta. Los bizantinos, o la Iglesia Oriental, no creían en el poder de la imagen, en una escultura, en una pintura como elemento para ayudar a la oración. Y querían eliminar las pinturas y las imágenes de las iglesias. Y evidentemente a eso se oponía el papado, la Iglesia Occidental. Esa era la primera amenaza. La segunda amenaza ya os he hablado de ella, la de los pueblos bárbaros. Y esa era la misión de Bonifacio, ¿no? Sobre todo en el terreno con el campo alemán. Llega a Alemania y ¿qué es lo primero que hace? Remangarse. Bonifacio dice: a ver, para que nosotros aquí estemos asentados, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Tenemos que tener una red, tenemos que tener casas, tenemos que tener sedes. Esto parece muy claro, ¿no? Pues no fue primero darse cuenta de ello. Y empieza a fundar monasterios como si no hubiera un mañana. Monasterios benedictinos, que era la orden a la que pertenecía. Empieza a crear esa red. Los monasterios empiezan a ser fuentes o lugares donde los nobles empiezan a dar donaciones económicas. Ya tenemos el otro gran factor, dinero. Con ese dinero se apoya esa labor de creación o de fundación de monasterios. Y hay un monasterio que va a destacar sobre todos los monasterios que funda San Bonifacio. Que os he traído este mapita porque los que no lo conozcáis, ¿de dónde está esto? Está aquí y es el monasterio de Fulda. Así que, como don Javier ha dicho que hay que hacer una peregrinación, yo me meto en el autobús ya mañana. Os llevo allí porque es un sitio precioso. Listo. ¿No lo conoces? No. Es precioso. Luego lo vas a ver. Funda ese monasterio. Ese monasterio lo funda el 12 de marzo del 747. Cuando él funda ese monasterio lo funda y deja allí residiendo a 4 monjes. Cuando San Bonifacio muere, el 5 de junio del 754, apenas 30 años después, en ese monasterio de Fulda había 400 monjes. De 4 a 400. Eso ya os tiene que decir la labor que hizo este hombre. Pero ¿qué se encuentra en los pocos monasterios alemanes que existían? ¿Qué es lo que se encuentra San Bonifacio? Pues lo que pasaba en aquel momento. ¿Qué concepto tenéis vosotros de los monasterios medievales? ¿Habréis visto alguna película, me imagino? ¿Sí o no? Vale. ¿Y cómo eran los monasterios medievales?
¿Cómo? Tétricos. Tétricos. Vale, no, yo no voy por ahí. A ver qué me lo dice. ¿Cómo eran las vocaciones religiosas en la Edad Media? ¿Eran vocaciones reales? No, vale. ¿Habéis visto la película En el nombre de la rosa? Sí, vale. ¿Y os acordáis lo que aparece en El nombre de la rosa? Era un monasterio donde la lujuria, la perversión, el pecado, bueno, en fin, aquello no había por dónde cogerlo. No es exagerado, ¿eh? La novela de Umberto Eco es bastante fiel a la realidad y yo diría que se calla muchas cosas. A ver, en aquel momento el que ingresaba en un monasterio, esto no es crítica, esto es así. ¿Quién ingresaba en un monasterio? O bien la gente pobre, porque era la única manera que tenían de comer, aunque fuera patata y pan, pero comían. O bien los hijos menores de las familias acomodadas, porque estamos hablando de la sociedad medieval. El mayor heredaba las tierras, el segundo se dedicaba al ejército. Si era una mujer, la tenían que casar, sin discusión. El tercero, si había un tercero, se dedicaba a la vida religiosa. Y por narices ingresabas en un monasterio, no te preguntaban. Por lo tanto, la vocación no era una vocación real. Vale. ¿Vosotros conocéis alguna, aunque sea por referencias, lo que es hoy o lo que implica hoy una vida en un monasterio? No es nada de fácil, la vida en un monasterio. Nada de fácil. Teniendo una vocación, resulta muy complicada. Si no tenemos esa vocación, es imposible. ¿Y qué es lo que sucedía? Líos entre monjas y monjes, líos entre monjas y sacerdotes, y muchas cosas más. Y eso se encuentra San Bonifacio. Y San Bonifacio dice, esto no puede ser. Llega a los monasterios, los pone a todos firmes y dice, a partir de aquí, esto se va a hacer así. Y lo consigue. Y además funda más monasterios. Y además funda Fulda, que es importantísimo para la Iglesia alemana de hoy en día, que ya os pondré después. En ese divagar de Bonifacio por Alemania, entre Baviera, Hessen, Turingen, llega a sus oídos, y esto es lo más conocido de la vida de San Bonifacio, llega a sus oídos una tradición aterradora, que es un sacrificio humano. Un sacrificio humano que tenía lugar en un pueblecito muy recóndito de Alemania, que era la localidad, una localidad de la Baja Sajonia, que era la localidad de Geismar, ahora lo vais a ver. Allí no había llegado el cristianismo, se adoraban a las divinidades vikingas y concretamente a este dios, a esta divinidad tan horrorosa que era el dios Thor. Lo conoceréis porque ahora hay muchas películas sobre Thor. Bueno, pues Thor existía, no es un invento de la mujer, del marido de esta actriz española. No, esto existía de la Edad Media. Era el dios del trueno, un dios, una divinidad cruel. No era un dios bueno, era un dios malo, perverso, no era una divinidad agradable. Bueno, pues en ese pueblecito de la localidad de Geismar se hacía, para celebrar el solsticio de invierno, una serie de fiestas, y esas fiestas eran rematadas con un sacrificio humano. Se asesinaba a un bebé. Y esto llega a oídos de nuestro San Bonifacio. Y ni corto ni perezoso se presenta en Geismar. Oye, a ver, aquí. Se presenta en Geismar. Mirad, la Alta Sajonia es esta parte de aquí, ¿vale? Baviera, Turingen, Hessen, Alta Sajonia. Y aquí está la localidad de Geismar, muy cerquita de Bremen, en la calle donde tenéis la parroquia. Bueno, se presenta allí con 2 o 3 monjes. Y el sacrificio consistía en que ponían a un bebé debajo de un árbol, de un roble concretamente. A ese árbol le consideraban un árbol sagrado porque representaba al dios Thor, y ellos pensaban que ese árbol no se podía tocar. Era un árbol sagrado que no se podía tocar, y que si se tocaba, eso provocaba la ira de Thor, y Thor actuaría de una manera
manera totalmente vengativa y cruel. Y San Bonifacio se presenta allí para impedir ese sacrificio humano. Llega allí a Geismar en la víspera de Navidad. Y justo en el momento en el que iban a asesinar a ese bebé, San Bonifacio coge el hacha de la persona que iba a cortarle la cabeza al bebé, coge el hacha, tala el roble. En ese momento todos los que estaban allí congregados morían de miedo porque decían, verás tú ahora el Dios, no pasa absolutamente nada. Y lo único que sucede es que se levanta una ráfaga de viento, según cuenta la leyenda, evidentemente esto ya es leyenda, según cuenta la leyenda, se levanta una ráfaga de viento, una ráfaga que tumba todos los árboles que había en el bosque, que eran todos robles, excepto un árbol, un pequeño abeto. ¿Sabéis qué va a ser? ¿En qué se va a convertir ese abeto? En el árbol de Navidad, efectivamente. Que aquí le tenemos, el árbol de Navidad. Con esa acción de San Bonifacio se consiguen varias cosas. Una, convierte una fiesta pagana en una fiesta religiosa. El solsticio de invierno, que se celebraba el 24 o 25 de diciembre, pasa a convertirse en nuestra Nochebuena y nuestra Navidad. Esto no es crítica tampoco, esto es muy habitual en la historia de la Iglesia Católica. Otra cosa es que tenga una base histórica, que evidentemente no la tiene, porque se sabe que Cristo no nació en diciembre, nació en abril, ¿vale? Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Por lo tanto, elimina el carácter pagano de esa festividad y la convierte en una festividad católica. Primer punto a favor de San Boni. Segundo punto, demuestra que ese Dios Thor en el que ellos creen no existe, que esa furia no se produce. Por lo tanto, él vence a un Dios pagano. Y tercero, consigue reconvertir todo eso y encima darnos a los católicos y a los cristianos todo un símbolo navideño, que es el árbol de Navidad. Se dice que cuando se produjo esa ráfaga de viento y quedó en pie el único abeto, o ese único abeto, él dijo esta frase que yo siempre veo aquí: este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será el árbol santo esta noche. Instaura el árbol de Navidad como símbolo de esa noche santa de Nochebuena. Se dice que San Bonifacio ese árbol lo adornó en ese momento con dos elementos, con manzanas y con luces, con velas en concreto. Además, dos elementos que tienen iconográficamente, nos resultan bastante familiares. Las manzanas, sabéis que es una fruta típica de Alemania y de Austria. Si habéis viajado por Alemania o por Austria, yo he tenido el privilegio de estar mucho por esas tierras, es muy habitual que en los lobbies, la recepción de los hoteles, siempre haya un cesto con manzanas, desde el albergue más humilde hasta el hotel más carísimo, siempre hay manzanas, porque ellos lo llevan muy a bala. Y la manzana, que era algo que estaba a mano, se utiliza por parte de San Bonifacio para aludir ¿a qué? ¿A qué alude la manzana? Bueno, don Javier, los tienes enseñadísimos. Alude al pecado original, efectivamente, de nuestros primeros padres, el pecado original. Bien. Y las velas alude a la venida del Hijo de Dios al mundo, porque Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que viene a redimirnos de ese pecado original. Por lo tanto, tenemos toda una iconografía que con dos elementos muy simples, manzana, velas y el árbol, tenemos un resumen perfecto de lo que es el cristianismo. Y eso es lo que consigue San Bonifacio. ¿Y qué es lo que dice San Bonifacio? Bueno, pues San Bonifacio dice, este árbol os tenéis que reunir en torno a este árbol y tenéis que colocar este árbol en vuestras casas. Y poco a poco empieza a afianzarse esa tradición, una tradición
que en un primer momento era única y exclusivamente en el seno del hogar. La gente adornaba ese árbol y celebraba la Navidad. Así empezó esa tradición, pero es una tradición que poco a poco empezó a salir de los hogares. ¿Y cuándo tenemos la primera manifestación exterior de ese árbol de Navidad? Pues tenemos que avanzar unos cuantos años. Tenemos que avanzar al 1441. Esta foto que tenéis aquí es de una localidad, de una ciudad preciosa, que si no conocéis yo os animo a que vayáis, es la ciudad de Tallin, o Tallinn. Allí, en 1441, es la primera vez en la historia, y está absolutamente documentado ampliamente, vamos, no es discutible, que es la primera vez que un árbol de Navidad se colocó en el centro de una plaza para celebrar la Navidad. Tenemos ya que desde el siglo VIII, que San Bonifacio elige el abeto como símbolo de la Navidad, a 1441 ese símbolo ya ha salido de los hogares y forma parte de la vida del hombre, de la vida de la ciudad. Pero tenemos que seguir avanzando en esa tradición del árbol de Navidad y concretamente llegamos a otro hito muy importante, que es el año 1570. ¿Qué pasa en 1570? En 1570 se coloca frente a la Catedral de Estrasburgo, Francia, un árbol de Navidad enorme, pero eso no es lo importante. En torno a ese árbol empiezan a surgir puestos de comida, puestos de adornos navideños. Empieza a surgir el primer mercado navideño del mundo, 1570. Por eso a Estrasburgo se le llama la capital de la Navidad. Si nunca habéis ido a Estrasburgo, yo os recomiendo que no vayáis en otra época que no sea Navidad, porque es una ciudad que se transforma en Navidad, es precioso. Seguimos avanzando. Sabemos que en el año 1605 en Alemania ya estaba completamente instaurada y extendida esta tradición de los mercadillos navideños y del árbol de Navidad en las ciudades. Sabemos que en Gran Bretaña esa tradición llegaría en el siglo XVIII. Y ahora pensáis, ¿y cuándo llega a España? Pues a España llega en el siglo XIX, un poquito tarde. Ya sabéis que nosotros somos un poco tardíos de todo. Pero no llega gracias a un español, llega gracias a una rusa. ¿Quién es esta rusa? Pues esta rusa era una princesa rusa que estaba relacionada en segunda línea de parentesco con la familia de los zares. Este bellezón que tenéis aquí habla en las crónicas de la época que era la mujer más guapa del Madrid del siglo XIX. Y esta mujer se llamaba Sofía Trubetskoy. Se había casado con un hermanastro de Napoleón y había enviudado. Y en lugar de irse a San Petersburgo con la familia, se queda aquí en Madrid y conoce a un hombre muy apuesto, muy guapo, que es este hombre que tenéis aquí, que era don José de Osorio, nada más y nada menos que duque de Sesto y marqués de Alcañices, un personajazo que tiene muchísimo que ver con la historia de la monarquía española y concretamente con la restauración de la monarquía en España, en la persona de Alfonso XII. ¿Habéis visto la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Os acordáis de Vicente Parra que estaba para comerse de la película? El que acompaña a Vicente Parra en todas las correrías de Alfonso XII era el marqués de Alcañices. Este hombre pagó de su bolsillo los gastos de la reina Isabel II durante su exilio en París, que prácticamente casi se arruina. Y es al que le tenemos que agradecer que Alfonso XII llegara a España como rey de España y que se restaurara la monarquía en España. Por eso digo que un personajazo. Bueno, pues en aquel momento don José de Osorio estaba en pleno fulgor de su figura. Conoce a Sofía Trubetskoy, se casa con ella, se construye un palacete enorme, que es el que tenéis aquí. Esta es una litografía de la época. ¿Y dónde estaba ese palacete? Pues por desgracia ese palacete se ha perdido. Pero os voy a decir lo que hoy hay en el solar donde estaba el palacio del marqués de Alcañices.
nada más y nada menos que la sede actual del Banco de España. Todo ese esquinazo, todo ese chaflán lo ocupaba el Palacio del Marqués de Alcañices. Era el palacio más grande de Madrid en aquel momento. En la Navidad del año 1870, su mujer, Sofía Trubetskoy, que conocía la tradición del árbol de Navidad gracias a sus familiares rusos, decide que va a celebrar la Navidad y que va a poner el primer árbol de Navidad en Madrid. Lo coloca. Y no solamente lo coloca, sino que abre las puertas de su palacio el sábado anterior a la Navidad de 1870 para que el pueblo de Madrid viera ese abeto. Y desde aquel momento llega el árbol de Navidad a Madrid, completamente a España. ¿Esto lo conocíais? No. Vale, pues ya os vais con algo nuevo. Seguimos con San Bonifacio. Estamos en un momento en el que San Bonifacio ha conseguido la pacificación de los monasterios en Alemania, ha conseguido crear la red administrativa, político y religiosa de la Iglesia en Alemania, ha creado las diócesis que todavía hoy existen tal y como las crea él. La diócesis de Pittsburgh, la diócesis de Erfurt, la de Salzburgo, la de Múnich, etc. Y se cruza en la vida de nuestro santo otro personajazo que habréis oído hablar de él, que no es nada más y nada menos que Carlomagno. ¿Habéis oído hablar de Carlomagno? A Carlomagno se le conoce con el nombre del padre de Europa. ¿Y por qué se le conoce con ese nombre? Porque Carlomagno, que era un tío inteligentísimo, una personalidad arrolladora, decide recuperar la idea del Imperio Romano, la idea de reconstruir ese Imperio Romano, con dos objetivos. Uno, que ese nuevo imperio fuera un imperio cristiano, es decir, que solo hubiera un único credo. Y dos, que estuviera bajo un único poder, que era el poder del emperador, que era Carlomagno. Carlomagno, el Papa le nombra emperador, concretamente en la catedral alemana de Aachen, Aquisgrán para vosotros. Esa idea de Carlomagno no es una idea que se queda con Carlomagno. La recupera, es una idea que se recupera posteriormente por varios personajes. Yo os voy a nombrar dos y vais a ver cómo es realmente eso. Después de Carlomagno hay un personaje que recupera esta idea de la unión del continente europeo bajo un único poder, que es Napoleón Bonaparte. Por eso Napoleón Bonaparte quería conquistar toda Europa. Le salió mal, gracias a Dios. Luego ha habido otro, que de ese no voy a hablar tanto, que es Adolf Hitler. Y el origen de la Unión Europea lo tenemos en esta idea de Carlomagno. Un continente unido, un continente políticamente estable gracias a una unión política y religiosa. Esto lo pare Carlomagno, ya os digo, recuperando esa idea del Imperio Romano. Bueno, ¿y qué tiene que ver Carlomagno con San Bonifacio? Pues tiene mucho que ver, porque Carlomagno le llega la labor que está desarrollando San Bonifacio y dice, si yo quiero un continente unido y quiero un continente unido bajo un único credo religioso y este hombre está evangelizando Alemania, este hombre mío me va a ayudar, va a conseguir que ese cristianismo sea único en el continente europeo, hasta tal punto que se piensa que San Bonifacio fue el padre espiritual de Carlomagno. Imaginaos la relación tan fluida que debieron tener. Tenemos a San Bonifacio ya rondando los 80 años. Había conseguido el éxito, había conseguido evangelizar Alemania, parte de Francia, pero le quedaba una espinita. ¿Os acordáis por dónde hemos empezado la conferencia? Por Frisia, efectivamente. Frisia es esto, y es donde él empieza su evangelización en el año 716 y no la consigue. Y dice, ahora voy yo allí con mis monjes y lo voy a conseguir. Y
llega acompañado de 50 monjes a la localidad frisona de Tokum, que no tiene nada que ver con Dunkerque. Os lo digo porque yo durante todos estos días me he empollado un montón de cosas de San Bonifacio y hay libros que dicen que era Dunkerque. No es Dunkerque, es Tokum. Sigue existiendo esa localidad y la vais a ver dentro de un poquito. Ese 5 de junio, en Tokum, se celebraba Pentecostés, como pasa mañana, don Javier. ¿A que sí? Pero mañana lo que pasa es que San Boni lo relegamos al lunes, me parece. Bueno, pues coincidía como pasa mañana. Mañana se celebra Pentecostés. Mañana es 5 de junio y para celebrar Pentecostés, San Bonifacio llega con esos 5 monjes a Tokum. 80 años tenía, 80 años. Y dice, yo voy a evangelizar y voy a conseguir que esos bárbaros que han apostatado, pues a seguir que esas vocaciones sigan creciendo. Llega a Tokum acompañado de esos 50 monjes. Uy, perdón, hoy este mando me pone a mí, ya estoy. Y están preparando la Santa Misa. Y de repente llega una banda formada por una serie de frisones. Los documentos dicen que eran unos 30 frisones armados hasta las cejas, que en San Bonifacio veían una amenaza. Y diréis, ¿por qué? Pues yo os lo voy a decir muy claro. No solamente San Bonifacio representaba el cristianismo, sino que el cristianismo representaba adherirse a un determinado bando político, el bando del papado. Y los frisones no querían, eran muy independentistas, no querían estar ni del lado del papado ni del lado de los francos. Por eso fue un territorio en el que constantemente había muchos enfrentamientos. Y uno de esos frisones coge su espada y se dispone a atacar a nuestro San Bonifacio. Y nuestro San Bonifacio coge un libro, por eso es patrón de los libreros y de los archiveros. Coge un libro que en algunos documentos dicen que ese libro es la Biblia. No es la Biblia, os voy a decir luego qué libro es. Coge el libro, lo levanta sobre su cabeza para intentar protegerse de la espada y del ataque del frisón, pero no lo consigue. La espada atraviesa el libro y el frisón decapita a nuestro San Bonifacio. Y San Bonifacio muere en Tokum el 5 de junio del año 754. Y en Tokum, un pueblo que sigue existiendo, muy chiquitito, una localidad pesquera, en el lugar donde se asesinó a San Bonifacio, en la década de los años 20, se construye una pequeñita iglesia, que es esta iglesia que tenéis aquí, que da al mar, que es precioso ir a esa iglesia, porque estás en el pórtico de la iglesia y estás viendo el mar. Y por detrás hay un parque enorme, donde hay una escultura que representa a San Bonifacio justo en el momento en el que San Bonifacio está cubriéndose la cabeza con ese libro que os he dicho yo, para protegerse de la espada. Lo que os digo, Armando y yo no nos llevamos bien. San Bonifacio había dicho que cuando él falleciera quería que su cuerpo, sus restos mortales, descansaran en su principal fundación, que era la abadía de Fulda. Y aquí la tenéis, esta es la abadía de Fulda. Hoy lo que se ve es una abadía barroca del siglo XVII y del siglo XVIII. Don Javier, apúntate. Que es obra de uno de los principales arquitectos barrocos de aquel momento, que era Binshofer. Y en la cripta de Fulda se encuentra el túmulo funerario, el monumento funerario a San Bonifacio. Ahí es donde descansan supuestamente, y digo supuestamente porque hay un pueblo de Navarra que está intentando que le reconozcan que los restos que hay en esta localidad de Navarra son los de San Bonifacio. Andan los navarros y los alemanes pegándose. Sí, no, esto es... no me voy a meter ahí porque de momento vamos a ver, nos centramos en lo que está documentado. Se piensa que los restos mortales de San Bonifacio, como os digo, están en esa cripta. La abadía, hoy, os he dicho que es una iglesia del siglo XVIII, pero no es solo una iglesia, es seminario, es colegio
y es universidad, una universidad privada católica, y es una de las universidades privadas católicas más importantes de todo el Estado alemán. Y en una parte del complejo hay un museo, lo que se conoce con el nombre de la Domkirchenmuseum, el Museo Catedralicio, y en ese museo se conservan las reliquias de San Bonifacio. Se conserva, esto es muy horroroso, lo sé, pero yo os lo tengo que decir, se conserva la cabeza, que aquí tenéis un detalle, y se conserva el libro con el que se protege San Bonifacio del ataque de la espada frisona, que yo os he dicho antes que no era la Biblia, concretamente es el Códice Ragintrudis, un nombre horrible, se le conoce por el nombre de Códice Bonifacio porque creo que es más fácil para todos. ¿Y qué es el Código Ragintrudis? Es un resumen, un compendio de los escritos de otros dos personajes enormes de la Edad Media, San Ambrosio de Milán, patrono de Milán, y nuestro maravilloso San Isidoro de Sevilla. Estos dos grandes personajes fundaron muchos monasterios y a lo largo de toda su vida fueron escribiendo normativas sobre la fundación de los monasterios. Y esos pensamientos y esa normativa se recogió en este libro que San Bonifacio consultaba con bastante regularidad. Por eso lo llevaba en ese momento todo. ¿Quién es este? Mi San Juan Pablo II. Y diréis, ¿qué tiene que ver Juan Pablo II, Fulda, San Bonifacio? Pues tiene que ver mucho. Vosotros lo habéis vivido mucho mejor que yo era muy pequeñita. Yo le conocí ya muy mayor a Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II accede al pontificado, a la cátedra de Pedro, en Europa vivíamos un momento muy complicado políticamente. Dos grandes bloques, el comunismo, diríamos capitalismo, no me gusta este nombre, pero bueno, lo oriental y lo occidental. El Papa vivió el comunismo en su tierra, en Polonia, y sabéis que uno de los grandes objetivos del papado de Juan Pablo II fue vencer al comunismo, y lo venció. Y está por todo el mundo admitido que uno de los artífices de la caída del comunismo fue Juan Pablo II. Pero hasta que eso sucedía, Juan Pablo II, que era un hombre muy inteligente, yo siempre digo que fue el creador del marketing, dijo que hay que empezar a desempolvar referencias. ¿Cuál es la gran referencia del cristianismo europeo? San Bonifacio. Y se va el 17 y el 18 de noviembre del año 1980 a Fulda y se postra ante el monumento funerario de San Bonifacio. Porque era una forma de decirle a Europa, que Europa necesitaba referencias morales. Había que luchar contra ese comunismo con nuestras propias armas. Y esas armas, ¿quién nos las da? La labor y la figura de San Bonifacio. El mando y yo no. ¿Cómo se representa San Bonifacio? Estamos en la Edad Media, estamos en el siglo VIII, no había TikTok, no había Instagram, no existía Televisión Española, ni Telecinco, ni La Sexta. ¿Cómo se propagaba y cómo se daba a conocer las figuras o a estos personajes? Pues a través de la imagen, a través de la pintura, a través de la escultura. Por eso el Papa quiere luchar contra la iconoclastia. ¿Os acordáis de lo que os he hablado antes de la iconoclastia? Y apenas 40 años después del asesinato de San Bonifacio se empieza a representar a San Bonifacio. Empiezan los grabados, los escritorios monásticos, empieza a darse publicidad a este personaje. ¿Cómo se le representa? Bueno, pues se le representa generalmente como obispo, con la mitra, el báculo, la capa abacial. ¿Y cuáles van a ser sus atributos? La espada, ¿os acordáis del frisón de Docum? El libro, el Códice Ragintrudis, el roble talado, el árbol de Navidad, o bien en el momento de su martirio, justo cuando ese frisón le ataca con la espada. De manera que es inconfundible.
Uno cuando viaja por Alemania, como he viajado yo, he viajado mucho, cuando llega a Baviera, te encuentras a San Bonifacio en todos los sitios. Pues como nosotros tenemos a San Pancracio, que lo tenemos en los bares, pues a San Bonifacio igual, en las plazas, en los bares, en los colegios. Ahí fue donde yo conocí a San Bonifacio. Luego, gracias a esta parroquia que me ha dado la oportunidad de estudiarlo. El otro gran fan de San Bonifacio, y además tiene una lógica aplastante, va a ser otro de los grandes papas que hemos tenido en la Iglesia Católica del siglo XX, que fue, o que ha sido, que sigue siendo papa, Benedicto XVI. Ya sabéis que Benedicto XVI es de origen, ¿qué? Alemán. ¿Quién evangeliza Alemania? San Bonifacio. ¿Por quién va a beber los vientos Benedicto XVI? Por San Bonifacio. Y de hecho, va a ser el segundo papa que va a visitar la abadía de Fulda. ¿Cuándo visita la abadía de Fulda? A la salida de la entrevista a una televisión alemana. Y Benedicto XVI dice, pronuncia este párrafo que yo os he traído, que creo que resume perfectamente lo que consiguió este hombre. Y Benedicto XVI dice: me impresiona siempre su celo ardiente por el Evangelio. A los 40 años abandonó una vida monástica tranquila y fructífera, una vida de monje y profesor, para anunciar el Evangelio a los sencillos, a los bárbaros. A los 80 años, una vez más, fue a una zona donde preveía su martirio. San Bonifacio sabía que Ducum y Frisia era una zona peligrosa. Comparando su fe ardiente, su celo por el Evangelio con nuestra fe, a menudo tan tibia y burocrática, vemos qué debemos hacer y cómo renovar nuestra fe para dar como don a nuestro tiempo la perla preciosa del Evangelio. Y gracias a que hay parroquias en Madrid y en el mundo dedicadas o bajo la vocación de San Bonifacio, pues la labor de este personajazo no se va a perder. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Gracias. ¿Sabíais tanto de San Bonifacio? ¿Qué santo tenemos? Nosotros sin saberlo. Cuando tomé posesión de la parroquia, no sé si os acordaréis, dije que tomaba posesión de la parroquia y que teníamos que convertirla en referente de la diócesis. Pues aunque sea por el santo que tenemos que luchar por ello. ¿Vale? Le damos las gracias a Encarna, que nos ha abierto mucho, Encarna, nos ha abierto mucho los ojos sobre este gran santo, y espero que nos haya abierto las ganas de viajar a Fulda, viajar a Ducum y viajar, porque peregrinar es cultura y peregrinar también es abrir los ojos y comprobar cómo nuestra fe pues es algo que, como decía Carlos Magno, seguramente por consejo de San Bonifacio, nos une y mucho. Bueno, pues yo no sé de qué regalar a Encarni, entonces bueno, pues Encarna, ¿cómo quieres que llame? No, todo lo que quieran menos Encarna. Encar, vale. Pues aquí tenemos esta medallita de San Bonifacio, que pertenece a los adoradores de San Bonifacio, pero bueno, yo creo que para que la lleves y te acuerdes de nosotros. Así que nada, pues muchísimas gracias. Y espero que cuando empezar la programación ponernos de acuerdo y cada alegría, ya que nos ya que Yo voy a ir a Fulda, vamos, claro. mañana mismo. Pues iremos, igual que vamos a Fátima dentro de poco, y en noviembre nos iremos a Tierra Santa, iremos a Fulda, seguramente antes, así que nada. Bueno, pues mil gracias porque lo han preparado con muchísimo cariño y yo creo que merecía la pena conocer un poquito más sobre nuestro santo, y sobre todo saber por qué se le representa como se le representa y saber que bueno, pues que tenemos un gran santazo. Un santazo. Que santos como San Juan Pablo II y seguramente que Benedicto XVI en algún día pues lo han venerado y lo han venerado por eso, porque hacían las cosas bien. Así que a partir de ahora nosotros también tenemos que tener ese puntito de hacer las cosas bien como Bonifacio. ¿Alguna pregunta de él? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Antes de ¿Alguna salir. duda? A ver, ahí tiene una pregunta. Vale.
sí que me apetecería decir Sí. una cosa. Dilo, dilo. Solo una cosa. Es que se me ha quedado en el Vale, tintero. vale. ¿Sabéis cuál es la sede episcopal de la Iglesia alemana? La Abadía de Fulda. Es la catedral de Alemania. Gracias a San Bonifacio. Ya está. Muy bien. Ya quedamos. Bueno, pero dice de cerca de Es Fulda. Es de muy cerquita de Fulda. Tiene una homilía muy bonita. Y ya está. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Estáis invitados el lunes a la merendola. ¿Vale? No sé, yo trabajo, no puedo venir. Sí, es hasta ahora. O sea que... Pues muchas gracias. No nos vemos.